En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en este día 6 de enero, festejamos la fiesta de la Epifanía, esa manifestación, fanía y epi, grandiosa, elocuente o esplendorosa, y eso es lo que quiere decir la gran manifestación, Epifanía, de nuestro Señor Jesucristo, que se revela a todo el mundo, a los gentiles, y son estos los gentiles en los tres Reyes Magos que vienen a adorarlo. En esta fecha del 6 de enero, Santo Tomás nos dice que se festejan tres fiestas. La del 6 de enero, a los pocos días de haber nacido, y la adoración de los magos. 30 años después, en el Jordán, donde el Padre proclama a su Hijo: este es mi Hijo bien amado, en quien he puesto todas mis complacencias. El día del bautismo, aunque la Iglesia litúrgicamente lo festeja el 13 de enero, pero fue un 6 de enero según Santo Tomás de Aquino, y el que no esté de acuerdo que le discuta a él. Y un año después, las bodas de Caná, que ya saben que fue San Juan el que se casó, y por eso el discípulo más amado, porque ahí fue que le dijo que le siguiera ya como apóstol electo, y deja el matrimonio en stand-by, como también lo dejó San Alejo, que se fue a Medio Oriente y después volvió a la casa y vivió como un pordiosero recogido de la calle en el rincón de Alejo, que ahí viene debajo de la escalera, y cuando mueren se dan cuenta que era el esposo que había estado ahí. Entonces no nos extrañemos. Pues bien, claro que aquí hay cosas que se confunden, porque si un padre Castellani nos dice que inmediatamente después del bautismo tienen lugar las bodas de Caná, y que hace ese milagro del vino un poco también como para darle de coletazo al demonio, que le dice: haz pan, come, y ahora aquí hace el festín y vino a tutiplén. Bueno, hay incongruencias, pero yo en esto me quedo con Santo Tomás y no con el padre Castellani. ¿Está claro? Por mucho que lo admira el padre Castellani, porque algunas cosas se les escapan. Pero bueno, y entre ellas vamos a ver una hoy. No es de importancia, pero bueno, es así. Entonces pasó un año entre según Santo Tomás, entre el bautismo y las bodas de Caná, cayendo el mismo día. Y por eso se reúne estas tres manifestaciones de nuestro Señor: recién nacido, a los 30 años y a los 31 años. Pues bien, decimos Reyes Magos, y yo también por ahí decía reyes, habrán sido reyes o reyesuelos o caciques, y magos porque así se llamaba en Persia, Caldea, a los estudiosos y doctos, sobre todo en astronomía, o sea, astrónomos, no astrólogos, astrónomos, y no de los astrofísicos de hoy, cuidado. Bueno, pero fueran reyes o no,
la verdad es que, como dice el padre Castellani, las escrituras no lo dicen, ni el evangelio que hemos leído dice los magos, o sea, los astrónomos. Pero eso de reyes, bueno, quizás fue popularmente, como vemos en la epístola, que vienen de todas partes, de todos los reinos, y le traen regalos. Van a Jerusalén. Aquí están esbozando en la profecía de San Miqueas, del Antiguo Testamento, que la Iglesia lo aplica a la Epifanía. Entonces de ahí pues podemos decir que se le puso el título de reyes, aunque no fueran quizás propia y cabalmente reyes, pero sí seguro eran doctos en las ciencias naturales y en especial la astronomía. Y viene una estrella atípica, anómala, completamente distinta, y que les llama la atención y la siguen. Y pues bien, como dice San Juan Crisóstomo, estos magos, o reyes magos, podemos decir tranquilamente, eran oriundos de Persia y vieron la estrella con 2 años de antelación para poder llegar a los pocos días del nacimiento, porque como dice el mismo padre Castellani, y aquí parece que no leyó mucho el comentario de San Juan Crisóstomo a San Mateo, dice, no es posible que en 15 días, viajando en camello a una distancia de 2000 kilómetros, entonces llegaron mucho después. Ay, qué curioso, y eso también dicen los modernistas. No, señor. San Juan Crisóstomo es taxativo. Y además de santo, es patrono de los predicadores. Y para el padre Castellani aquí se la pifia, como dicen los argentinos, que me entenderán el término, aquí no, se la embarra, diríamos aquí, más cruda y vulgarmente, y dice, no, entonces ¿cuándo llegaron? No, llegaron a adorarle el 6 de enero. Y Santo Tomás lo pone como uno de las 3 manifestaciones de nuestro Señor. Y se acabó. ¿Y cuál es la prueba de eso? El hecho que de Herodes, que convocó al pueblo cuando vienen estos tíos, como dicen en España, oiga, ¿dónde nació el rey de los judíos? Pues ha nacido. ¿Y qué pasa aquí? Convocación general. Vienen todos los príncipes sabios y sabiondos del pueblo elegido, y a ver, y los tipos sabían, enseguidita, no serás la menor de las ciudades, porque como lo dice Miqueas, se la sabían, ¿no? Perfectamente. ¿Quién es el Mesías? El caudillo, que eso interpretado política y carnalmente es el judaísmo sinárquico, así de durito y de claro, y de esa ambición de dominar el mundo bajo el cetro judaico, y con la impronta deicida, así de claro, porque a los judíos hay que decirles de frente, no por los costados. Y al pan, pan, y al vino, vino. Otra cosa es que recemos por su conversión, que será. Eso es muy distinto, pero hasta que no se conviertan, aguántense y aguantémonos, porque es la apostasía y la instauración del anticristo en su doble faceta hasta que Cristo vuelva y lo venza y derrote. Ojo. Y vemos cómo es de apocalíptico.
una vez más la cuestión. Entonces, Herodes después, ante el hecho, los llama aparte, en secreto. A ver, cuéntenme, ¿qué saben ustedes del rey de los judíos? Yo soy Herodes y un rey aquí. Hay que decapitarlo porque me va a desbancar. Y más si lo dicen las escrituras de los judíos. Así que, a ver, entonces vayan, infórmense, cuando lo vean, me venís y me lo decís, que yo también lo voy a adorar. Serpiente maligna, a decapitar, como de hecho lo decapitó, no en carne propia, pero en todos los bebés hasta 2 años recién nacidos. Y aquí está la contraprueba. ¿Por qué de 2 años? Si acaba de nacer, ¿no te dijeron? Un par de meses te hubieran sobrevivido. 2 años. Porque los magos le dijeron, hace 2 años que la vimos en Oriente. Y la venimos siguiendo. Entonces él dijo, ¿cuál es? Acaba de nacer, pues no hay problema. Me liquido a todos los recién nacidos y hasta 2 años por si nació cuando comenzaron a ver la estrella allá en Oriente, en Persia. Está clarito. Pero de esto, si no leemos a San Juan Crisóstomo, como le pasa al pobre padre Castellani, se la pifia, se la embarra. ¿Qué vamos a hacer? No es grave, pero descontextualiza las cosas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces así vemos cómo pudieron estar a los pocos días. Y en el camino, durante todo ese lapso, ellos iban siendo instruidos por el Espíritu Santo. Por eso al llegar le adoran y le regalan oro, incienso y mirra. Oro porque la reyesía. ¿Quién regala oro, recibe oro? Los reyes. Aunque a algunos negros les gusta ponerse un diente de oro aquí. Y no solamente los negritos, también parece ser que los chinitos. Porque por ahí he visto varias fotos allá, no sé, en Sincarcajistán o Chichakistán, y andan con toda la dentadura, peor que los negros de aquí hace 50 años, ¿no? Porque ahora los negros parece que ya no tienen tanto dinero para ponerse un diente de oro. Pero bueno, entonces oro, rey, incienso, a Dios, a la divinidad. Los paganos pongan el incienso ahí al César o a la imagen del César o lo que quieran de la divinidad, y el que no, a cuchillo. Y así murieron los primeros mártires de la iglesia en el Imperio Romano. Y la mirra, para connotar la muerte, porque con mirra también se embalsamaba. Pues bien, entonces fueron instruidos, y a tal punto que San Juan Crisóstomo dice, cuando vuelven, advertidos por el ángel para que fueran por otro camino y a Herodes lo dejaran de lado, vuelven a Persia y son los primeros padres de la iglesia. O sea que no es poca cosa. O sea que los primeros padres de la iglesia, estos 3 gentiles, que los pintamos de blanco, de negro y de amarillo, para simbolizar todas las razas, pero no necesariamente era un negro, un blanco y un amarillo. Pero podía ser, porque ahí en Persa también
Hay raza blanca, podría haber algún amarillo mongol por ahí perdido y alguno de la India más negrito y se acabó el cuento. Bueno, y lo de los nombres, pues bueno, inventados o lo que fuera, pues poco importa si eran Melchor, Galpárigas y Baltasar, pero lo importante es que eran persas y eran instruidos y fueron los primeros padres de la Iglesia. Y por eso la Epifanía, esa gran manifestación, ya no solamente al pueblo elegido, sino a todos los hombres, es decir, el resto de los humanos, que eran los gentiles. Y así se planificaba la plenitud de los tiempos. Pues bien, porque si ahora vamos a hablar de tiempos, estamos en el fin de los últimos tiempos apocalípticos, para precisar. Entonces, vemos cómo pudieron estar muy bien y no como dice Yahweh, que hubo la conjunción allá en el cielo. Yo no le voy a discutir a Yahweh eso y puede tener toda la razón y yo quisiera científicamente poder comprobarlo y decirle tienes razón. Y mientras prueba de lo contrario le digo tienes razón. Hubo una conjunción y todo lo que quieras. Pero esa no era la estrella de Belén, pedazo de bruto. Porque la estrella de Belén era atípica. Era una estrella normal. Iluminaba, subía, bajaba, se paraba. Incluso de día iluminaba. ¿Qué estrella hace ese periplo? Ninguna estrella, ni ninguna conjunción de los planetas, ni de las estrellas, ni de la chicha. Y aquí es donde vemos cómo se les va. Como a todo el mundo que se quiere imponer. Yo dirijo la liturgia y entonces yo mando en el canto. Yo soy la cocinera y yo impongo el menú. Yo soy el portero y soy dueño del edificio. Y así dale que te pego. Y yo soy científico y entonces, ¿qué pasa con el ADN de aquí o de allá? Y estamos racionalizando el misterio, cuando Dios es el creador de todo. Entonces, dejémonos de estupideces racionalistas y de nuestra miopía científica, que porque ya conocemos 3 cánones del derecho canónico, somos doctores en derecho. Y así en lo que fuera. Es el orgullo estúpido humano. Y ya basta. Entonces, pudo muy bien, como dice Yahweh, ser esa conjunción como indicativo astronómico del fenómeno milagroso y de esta otra estrella atípica completamente, que hasta le indicó dónde era la casa, a ver si una estrella me va a indicar si es aquí o es allí. A ver, una estrella que se para y la vuelven a ver. O sea, no tiene nada que ver. Y basado en esas conjunciones, dice que nuestro Señor no nació el 25 de diciembre, sino en octubre. Entonces San Juan Bautista no nació el 24 de junio, sino antes, y todas las cifras trabucadas. Pero no hay que ser pedante ni tonto, y sepa conjugar las cosas, pero no caiga en el ridículo con su pedazo de ciencia, que puede ser muy efectiva si con más inteligencia, como la que estoy demostrando ahora, se puede conjugar sin meter la pata. Así de claro. Pero bueno, entonces vemos cómo esta gran fiesta
es importante. Y tan importante era que al principio, y casi durante 4 siglos, se festejaba Navidad no en el 25 de diciembre, sino el 6 de enero, hasta que el Papa San Dámaso en el 376 impone que obligatoriamente se celebre el 25 la Natividad, y no como venía siendo la costumbre de festejarla en muchas partes de la cristiandad o de la iglesia, o como quieran, el 6 de enero. ¿Hasta dónde llegaba la importancia? Está clarísimo. Entonces, así San Dámaso impone que se festeje la Natividad el 25 y no el 6, como se venía acostumbrando mayoritariamente, por decirlo así, en el mundo católico. Por eso entonces vemos que podemos decir cuánta preeminencia tenía, que pesaba más la Epifanía que la misma Natividad, por esa misma eclosión que era ya al universo mundo en los gentiles. Y de estos que fueron los primeros padres de la Iglesia, como dice San Juan Crisóstomo. Y así estos magos, astrónomos, fueron instruidos poco a poco y pudieron entonces adorar en verdad al niño Dios y poder ser así propagadores de la buena nueva cuando regresaran a sus tierras. Y no hay que olvidar que es la fiesta de Cristo Rey, aunque ahora la festejamos el último domingo de octubre. Pero cuando no había la fiesta de Cristo Rey, la Epifanía es por derecho propio la fiesta de Cristo Rey. Rey del universo, por ser Dios. Y quizás también por eso le pusieron el calificativo a estos astrónomos de reyes magos. Entonces vemos cómo el esplendor que hay en el día de hoy. Y que esto, mis estimados hermanos, nos ayude para que siempre la divinidad de nuestro Señor sea una permanente epifanía, una sobreabundancia de su manifestación, de su realeza divina. El Pantocrátor, el Dios todopoderoso, todo glorioso y Rey. Y que no quede en las sacristías el reino de Cristo. Que ahora ni en las sacristías, ni en los seminarios, ni en los conventos. Pues bien, todo esto dicho entonces, y sin quererme alargar más, y a ver si por fin hago un sermón un poquito más corto, pues lo recordemos y podamos así abundar en estas verdades que litúrgicamente ofrecidas nos dan el material para la meditación, para la contemplación. Porque ¿de qué vamos a contemplar? Si no son las realidades y verdades, misterios divinos. Y eso es lo que nutre el alma y enfervorece el corazón. Da la verdadera devoción y fervor. Y no un sentimentalismo barato,
puro y duro de mi estúpida imaginación o composición mental. Porque lo que me tengo que imaginar y componer tienen que ser verdades y no simples fantasías o ensueños. Y si tengo sueños, que sean de cosas reales. Pero todo esto se eclipsó por la devoción moderna. Y lo repito porque hay gente buena, por ejemplo, una tal persona por allá en Europa, que usted habla mal del Kempis, pero bueno, como es medio exagerado, pues, y me gusta todo lo otro que dice, pero digo, sí señora, pero usted no le da la cabecita, y por eso no se da cuenta. Pero eso no me va a impedir a mí decir que ese concepto de devoción moderna es lo que ha minado el espíritu, la espiritualidad, y ha permeado en la teología y la doctrina, porque imbuida de un voluntarismo nominalista, se deteriora la inteligencia en la captación de la realidad. Entonces lo que prima es la voluntad, el afecto. ¿Y qué pasa? Voluntad y afecto sin verdad, fantasía. Y de la devoción moderna salió Lutero. Entonces estudien un poco de historia, por favor, y pregunten. Ah, no, pero a mí me hace bien. Bueno, te hará bien a ti. Quizás porque dentro de tu vida tan mundana te hablan algo de lo divino y eso te frena un poco. Pero si tú buscas la verdad espiritual pura y dura, te tergiversa eso. Pero como en todos los seminarios, en todas las congregaciones, se hizo del Kempis la apoteosis de la mística, que es la mística alemana, renana, estructurada en un taulero, Rusbruck, Suson, que tienen por patrón al maestro de Eckhart, dominico, hereje y condenado por la iglesia, pero que para él el flujo de ser que hace ser, del que les hablé ayer, es el divino. Así que entonces, según el maestro Eckhart, todos somos hipostasiados en Dios como Jesucristo. Así de claro. Y eso es puro gnosticismo cabalista. Y el gran maestro Eckhart. Entonces no me vengan a hablar si no saben. Pero es que no saben ni filosofía, ni teología, ni historia de la filosofía, y se ponen a discutir. Yo diré lo que se me dé la gana, pero hablo con conocimiento de causa. Así de claro. Como el otro tonto, y me viene y ya me alargo, pero es que me da indignación. Escribe a Radio Cristiandad me informa, y el tipo despotricando que a ese que le voy a llamar ni padre, pero tu abuela soy padre, te guste o no te guste, piltrafa. Que yo dando argumentos a los abortistas, pero estúpido. ¿Quién dijo que el aborto es pecado mortal y un crimen de lesa humanidad
porque estoy matando a una persona. Estoy matando a un ser humano en gestación, sin saber si es persona o no, si tiene alma humana o no, porque esa concepción pasiva de la infusión del alma, el momento y la hora precisa, nadie lo sabe. Pero eso no me autoriza a interrumpir el embarazo, como han creído todos los antiabortistas, como hay. Entonces, si no tiene el alma humana, la persona humana, desde el primer momento en que se une el gameto femenino y el masculino, que según Santo Tomás, la única, digamos, haciendo una comparación, incluso con la Virgen María, que en el momento de encarnarse nuestro Señor, en las entrañas puras, ya estaba todo concebido, como Dios desde siempre y como hombre con alma desde ese primer momento. Pero ni la Virgen María, que viene por generación, y nosotros, porque se necesita una materia prima, o si quieren, plasma, apto para recibir el alma, porque el alma es la forma sustancial del cuerpo orgánico, organizado, no de una ameba, no de un espermatozoide ni de un óvulo. Tiene que haber órganos mínimos, vitales, para que pueda ser la sustancia, la forma sustancial. Es que ni en la leña mojada yo puedo prenderla si no la seco, y menos la madera verde, la tengo que secar, y es madera. La madera es la materia prima, o una de ellas, del fuego. Pero si yo no la tengo dispuesta, no puedo poner el fuego. Entonces, ¿qué vienen a hablar? Y le contesté muy decentemente, le dije a Gustavo Maldocena, vea, dígale que con mucho gusto, es un tema difícil, yo entiendo, que me pregunte, yo estoy a disposición. Porque entiendo, pero ojo, con respeto y con caletre, con inteligencia, con cultura, con doctrina. Y yo sé que todos los sacerdotes no piensan esto, y que la gran mayoría piensa que es en el mismo instante. Pero eso es una estupidez biológica, porque niega la generación. Es decir, el paso evolutivo del no ser al ser por las diferentes etapas de vegetal, animal e intelectual. Porque hay primero una vida vegetativa de crecimiento, de nutrición y desarrollo, y una vida animal de sentir y moverse como los animales, y una vida intelectual de inteligir que cumple las otras funciones en una sola forma. Pero como esto no lo tienen en la cabeza tan clarito ni en los seminarios, por eso entonces salen tanto curita a despotricar. Y cuando quieren ir contra el aborto, se van con una concepción errónea. Y para Santo Tomás era tal el crimen de la interrupción del embarazo, que decía que si una mujer encinta alguien la mata, comete doble crimen.
a la mujer y a lo que lleva en el vientre. Porque es un ser humano, pero es un ser humano en gestación. ¿En qué periodo? No sé. Claro que si tiene 6 meses es evidente, pero si tiene 3, 4, 5 días, no es evidente. Y invito al que sea a que me contradiga filosófica y medicalmente. Y la contraprueba de esto está, que los gemelos homocigóticos, donde se une el gameto masculino y el femenino, al unirse, forman una sola cosa. Y yo voy a tener en ese mismo instante, en esa porción de materia, 2 personas en los gemelos. Imposible. Se tienen primero que dividir. Y para dividir se tienen primero que multiplicar. Y después, en el momento que sea, viene un alma aquí y un alma allá. A ver si les entra en el caletre. Y ojalá que este pobre hombre me escriba, pero es que hasta tiene vergüenza, porque si no lo ha hecho, y esto lo digo por si llega a ver, porque a veces uno puede no explicar bien o no extenderse, y por la ignorancia abusiva y atrevida, entonces sale alguno pensando cualquier cosa. Pues bien, ya me alargué, me enojé y lo que sea, pero bueno, listo, epifanía, alabado sea el Señor. Pero sepan que cuando yo hablo, sé por qué hablo. Y me puedo equivocar. Y el día que me equivoque, que Dios me dé la humildad para decir, mis estimados hermanos, dije esto y me equivoqué. Y le pido a Dios que si me equivoque, no me equivoque en algo grave, herético. Y de equivocación histórica, de fechas, bueno, que a cada rato, algunas veces corrijo y otras veces las dejo pasar porque, bueno, no basta uno, entiende cualquier persona si hubo un error ahí de nombre o de un dato histórico, de una fecha o lo que fuera. O por si decir Santán, dije Santón y me equivoqué de nombre, cualquiera se da cuenta. Eso no son errores y son manifiestos. Pero los graves, por lo menos, tratar de no tenerlos y no creer estúpidamente, sí, el que predica tiene derecho a decir 3 herejías, ni media herejía. No hay derecho al error, y menos a la herejía, pedazo de imbéciles. Y esos son los curas, y con sotana y de la tradición, ojo. Y si no, hagan la prueba. Pues bien, entonces, las cosas como son, y que no olvidemos la gran fiesta también como divinidad real, de esa divina realeza de Cristo Rey, que esperamos el día de su parusía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.